Reddit pregunta: doctores, ¿cuál es la cosa más poco ética que ustedes mismos han hecho o que han visto hacer a un colega con un paciente? Tiene que ser Robert Courtney. Durante años diluyó medicamentos de quimioterapia para pacientes con cáncer para ganar dinero. Incontables muertes, incontables tratamientos innecesarios, incontables estudios oncológicos arruinados. Todo por culpa de un solo hombre. La madre de mi mejor amiga, Rouya, es de Líbano. Cuando Rouya era niña, se lastimó seriamente y fue al hospital. El médico le dijo a su mamá que Rouya había muerto por las heridas. Ella no le creyó. Poco después, la encontró encerrada en un closet, al parecer esperando a ser vendida como esclava. Mi compañero de cuarto en la escuela dental era estudiante de medicina. Hubo un gran escándalo en el hospital donde hacía su rotación porque un anestesiólogo y la enfermera anestesista dejaron solo al paciente en quirófano. Algo salió mal y el paciente murió en la mesa. ¿Dónde estaban ellos? Teniendo relaciones en una sala desocupada cercana, pensando que no pasaría nada en unos minutos. Salió en las noticias por aquí, un cirujano en Birmingham, creo, quemaba sus iniciales en los hígados de sus pacientes usando diatermia, una herramienta quirúrgica que cauteriza con calor. Un colega mío trabajó con él y lo vio hacerlo. Soy residente de cirugía general. Teníamos un paciente que llevaba un año en nuestro servicio. Un hombre mayor, muy enfermo. A veces entraba en insuficiencia respiratoria, lo intubaban o le ponían BiPAP un rato, y siempre volvía a su estado habitual, 0.8 de gravedad. Todos lo llamaban la roca. Pero no en plan fuerte, sino como una piedra que solo está ahí, enferma. Siempre fue código completo, es decir, que debía reanimarse si pasaba algo. Pero tras mucho tiempo hospitalizado, mi médico de planta se hartó y lo cambió a DNR/diagonal y no reanimar. Él no quería eso. Su familia tampoco. Pero se excusaron diciendo que no tenía capacidad de decisión. Comenzaron las charlas con la familia, quienes dejaron claro que querían que siguiera como código completo. Mi médico decidió llamar para confirmar, pero creemos que marcó a propósito números equivocados varias veces y al final decidió él solo cambiar el estatus. 2 días después, el paciente entró en insuficiencia respiratoria y murió. En la ronda al día siguiente, los doctores se gritaban entre ellos discutiendo qué era lo correcto. Tal vez fue lo mejor. Pero se ignoraron deliberadamente los deseos del paciente y su familia. Yo nunca podría hacer algo así. Conocí a un obstetra que odiaba trabajar después de las 5 de la tarde, así que cuando tenía una paciente en trabajo de parto al final del día, buscaba cualquier excusa para hacerle cesárea. A veces decía que el monitoreo del bebé iba mal, justificado o no. Pero lo clásico era revisar el cuello uterino, mentir sobre la dilatación y decir: esto no va a funcionar, vamos a operar. Y así, se iba a cenar. En ginecología usamos siglas para todo. Una razón real para cesárea es CPD, desproporción cefalopélvica, la cabeza del bebé es muy grande para la pelvis. Pero con este doctor, todos decíamos que CPC significaba cesárea para la cena. No lo denuncié porque legalmente no se puede reportar una decisión clínica subjetiva. Incluso si un doctor es pésimo, el hospital no puede quitarle su licencia sin riesgo de una demanda. Así está escrita la ley. A mí tampoco me gusta, pero estamos atados a eso. Cuando empecé mi rotación en cirugía general, debo confesar que nunca me cayeron bien los cirujanos a cargo del programa, me parecían unos egocéntricos poco profesionales que solo valoraban a quienes les adulaban. Y esto iba mucho más allá del estereotipo del cirujano duro. En el bachillerato y la universidad ya había hecho prácticas con cirujanos a los que admiraba y con los que soñaba trabajar. Pero aquel departamento era disfuncional a un nivel que jamás había visto antes o después. Podría escribir un libro de la locura que presencié allí. Este incidente comienza más o menos un mes después de haber empezado la rotación. Ya nos habíamos acostumbrado, llegábamos sobre las 5:30 de la mañana, teníamos conferencia y ronda matinal, pasábamos el resto del día en quirófano o en consulta.
Y en el mejor de los casos salíamos entre las 4 y las 6 de la tarde. 1 o 2 veces por semana hacíamos guardia, después del horario normal íbamos al servicio de urgencias y trabajábamos allí hasta medianoche. Como de costumbre, esa noche llegué a urgencias a la hora habitual. El adjunto de guardia me puso al día, la mayoría de los pacientes eran las típicas tonterías, abscesos, algún corte para suturar, nada grave. Pero había un caso inusual, una mujer de unos 70 años, a quien llamaré señora X, había ingresado 2 veces en ambulancia. Había ido al médico de cabecera por mareos, quien la envió al hospital y, preocupado por su estado, pidió una ambulancia. En el trayecto, la primera ambulancia chocó contra otro coche y volcó, la recogieron con una segunda y la llevaron de nuevo al hospital. Además de investigar el origen de los mareos, había que descartar lesiones internas por el accidente. Tras hacerle un TAC, no detectaron hemorragias ni lesiones internas evidentes, así que la estacionaron en la sala quirúrgica de urgencias, donde atienden los casos más graves, tiroteos, puñaladas, accidentes serios. La señora X, de buen ánimo, estaba conectada a todos los monitores disponibles. Me presenté, soy estudiante de 3er año, estoy de guardia esta noche y si necesita algo pregunte por mí. La noche siguió tranquila, drené un par de abscesos anorrectales, parece que cada vez que era mi turno en urgencias brotaban abscesos por docenas, y, de vez en cuando, comprobaba que la señora X seguía estable. Hacia las 11 de la noche, el adjunto comentó que estaba lento y que ya podía irme. Me despedí del personal y de la paciente, asegurándole que nos veríamos en la ronda de la mañana siguiente. Al día siguiente, al entrar sobre las 5:30 de la mañana para la reunión matinal, noté un silencio tenso, nadie susurraba, todos esperaban al jefe de departamento. Cuando llegó, un alemán judío de unos 60 y pico, duro como una piedra, serio hasta la caricatura nazi, entró, se sentó sin decir palabra y, tras unos segundos, soltó una andanada de insultos y gritos que iluminó la sala. Nos explicó furioso que hacia la 1 o 2 de la madrugada la señora X empezó a perder la conciencia, la subieron a la UCI y ahora estaba en coma con pocas probabilidades de recuperación. Al revisar el TAC, el radiólogo, el residente y el adjunto habían pasado por alto una laceración esplénica muy evidente. Para colmo, el residente anotó observación 24 horas sin detallar parámetros, diuresis, tensión arterial, saturación, etc. De modo que la paciente quedó descuidada porque todos pensaron que alguien más la controlaría. La reprimenda duró lo que pareció una eternidad, el residente que escribió la orden de observación casi fue expulsado en directo. Y el adjunto recibió tantas recriminaciones que le insinuaron preparar su currículum para otros hospitales. Finalmente, el jefe remató, que van a decirle a la familia de la señora X, y terminó la ronda con un silencio incómodo. Un par de meses después, ya había acabado cirugía y varias rotaciones más, y me encontraba en una clínica de medicina familiar en las afueras. Un anciano entró por una tos, el doctor que me supervisaba, al que llamaré Mike, me susurró, el paciente es el señor X, la historia y es tremenda. Me contó que, tras la tragedia, le dijeron que la esposa murió por las lesiones del accidente de ambulancia y que hicieron todo lo posible. Según él, aquella noche estuvo con ella en urgencias, antes de la UCI, pidiendo ayuda porque veía que empeoraba, pero nadie contestó sus llamados. La rabia me invadió, recordé cada informe, cada pitido de monitor y el grito monumental de la mañana siguiente. Entonces le revelé la verdad, le conté que estuve de guardia cuando ingresó, que supervisé sus constantes, que múltiples médicos pasaron por alto la esplénica lacerada, que el residente descuidó la hoja de observación y que todo el departamento había sabido la causa real de su deterioro al día siguiente. Vi en los rostros de Mike y del señor X una mezcla de incredulidad y alivio. Supe que había hecho lo correcto, pese al riesgo de represalias, un estudiante que denunció irregularidades un año antes fue expulsado. Afortunadamente, Mike y el señor X se comprometieron a mantener mi anonimato. A día de hoy me mantengo en contacto con Mike. Hace un par de años, el abogado del señor X demandó al hospital y consiguió un acuerdo millonario, al demostrar que los doctores mintieron para ocultar su error.
La indemnización fue casi 10 veces mayor de lo que habría sido solo por el fallo médico. No devolverá a la señora X, pero al menos sirvió para que esos cirujanos respondieran por su desprecio ético. Y así termina la historia de lo más poco ético que he visto hacer a otro médico con un paciente. Edith, quizás di la impresión de que me enfadó el diagnóstico erróneo o el descuido. Los errores pasan y yo mismo he cometido varios en mi carrera. Lo que realmente me indignó fue el encubrimiento deliberado y la mentira a la familia. Continuación. Hoy, 7 años después de aquel episodio, estoy a punto de terminar mi residencia en medicina interna y reflexiono cada día sobre lo ocurrido. Protocolo de observación reforzado. El hospital implantó un sistema informático que impide cerrar una hoja de observación 24 horas sin definir al menos 3 parámetros: presión arterial, diuresis, saturación u otros, y sus frecuencias. Con alertas automáticas para enfermería. Talleres de ética y comunicación. La facultad y el hospital introdujeron sesiones prácticas donde recreamos errores médicos reales y su manejo, aprendiendo a comunicar malas noticias con honestidad y empatía. Mi vocación en bioética. Tras la crisis, decidí especializarme en bioética y derecho sanitario. He publicado artículos sobre transparencia en la toma de decisiones clínicas y asesoro comités de ética hospitalarios en protocolos de notificación de errores. El legado de la señora X. Cada año, el hospital homenajea a pacientes que dejaron lecciones duras, su caso figura como emblemático. En el ala de urgencias hay un mural con placas que reconocen a quienes alertaron sobre errores críticos. Quizá mi nombre no aparezca, pero mi historia ya forma parte de la memoria colectiva de esa institución. Me reconforta pensar que, gracias a aquel suceso, muchas familias evitarán el mismo engaño y dolor que sufrió la del señor X. Hasta aquí ha llegado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué te parecieron estas anécdotas que hubieras hecho en su situación. Aquí hay otros videos que te recomiendo, igualmente en mi canal encontrarás una gran variedad de ellos. Hasta la próxima.